Bueno, damos inicio a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Continuamos con esta serie de nuestro estudio acerca del libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Este es un libro de la autora Nancy Lee DeMoss. Este libro que hemos venido estudiando se divide en 3 partes, donde la primera parte estuvimos estudiando acerca de los fundamentos, que básicamente trata sobre que en la raíz de cada pecado que nosotros cometemos hay una mentira que estamos creyendo en 5 áreas de nuestra vida, y esta es la segunda parte del libro. El área acerca de Dios, las mentiras que creemos acerca de Dios, las mentiras que creemos acerca de nosotras mismas, las mentiras que creemos acerca del pecado, acerca de las prioridades, acerca del matrimonio, de los hijos, de las emociones y acerca de las circunstancias. Y en la tercera parte del libro estaremos hablando sobre caminar en la verdad. En estos momentos vamos a dar inicio en el programa de hoy a las mentiras que las mujeres creemos acerca de los hijos. Vamos a dar una breve lectura del diario de Eva. Sabemos que la autora ha redactado un diario poniéndose como en los pies de Eva. Adán ha mencionado la posibilidad de que tengamos otro hijo. Yo no estoy muy segura. Amo a mis hijos más que nada en el mundo. Con todo, ser madre es un trabajo duro. Ha habido mucha tensión entre los muchachos en los últimos días. Caín siente como si nunca alcanzara el nivel de su hermano menor. Es como si tuviera que demostrar algo. Su actitud ha empeorado. Se ha aislado como nunca antes y a veces lo noto taciturno y deprimido. No se comunica. Yo trato de animarlo, pero mi esfuerzo parece inútil. Solía tener una relación muy estrecha con Dios y ahora dice que ni siquiera está seguro de creer en Él. A veces su padre se siente frustrado con él. Parece que no pudieran relacionarse bien. Algunas veces pienso que Adán es demasiado estricto con él. Trato de recordarle que nosotros también enfrentamos ese tipo de conflictos en algún momento. Como madre me siento incapaz de arreglar a mis hijos. Me preocupa la manera como todo esto puede afectar a él. No sé cómo Adán puede pensar que podríamos criar otro hijo. Bastante duro ponerse como en el lugar de Eva y pensar cómo fueron aquellos días difíciles con Abel. Y la verdad es que ningún lugar abriga tanto gozo, amor, al igual que decepción y sufrimiento como el corazón de una madre. Ya sea que su hijo sea un gran atleta o que tropiece con sus propios pies, que sea un intelectual o que tenga una limitación mental, que sea un importante empresario o que sea un criminal. La verdad es que para las mujeres esta delicada relación despierta la mayor susceptibilidad al engaño. Satanás utiliza sus mentiras para engañar a las mujeres sobre el uso de sobre sus hijos y sobre su papel como madres. Su objetivo es que las madres nunca conozcan la verdad y experimenten su poder liberador. La mentira número 27, que es la primera en el área acerca de las mentiras que solemos creer acerca de nuestros hijos, dice: nosotras decidimos cuántos hijos tener. Esta es la mentira número 27. Nosotras decidimos cuántos hijos tener. En el libro Nancy nos cuenta el testimonio de una mujer que esperaba a su 4º hijo y cómo ella tiene que enfrentar incluso a la gente de su propia congregación, de su iglesia, que le cuestiona y le dice: pero ¿cómo así? ¿Cómo así un 4º hijo? ¿Cómo le vas a pagar la universidad a un 4º hijo? ¿Cómo vas a dedicarle el tiempo a otro hijo? ¿Te estás volviendo loca? Y ella misma decía: llegué al punto de creer que en verdad el problema era yo. Sabemos que Satanás odia la vida. Finalmente, él sedujo a Adán y Eva en el huerto para que comieran del fruto y murieran. Y así sucedió, tal como el Señor se los advirtió. Después de que Adán y Eva tuvieron el segundo hijo, Satanás incitó al mayor a asesinar al menor. Sabemos que Caín mató a Abel. El Señor Jesucristo mismo nos dice en las Escrituras cuál es el objetivo principal de Satanás en el mundo, y es que él es el ladrón que no vino sino para hurtar, matar y destruir. Él se opone totalmente al objetivo por el cual vino Cristo, que es para darnos vida y vida en abundancia. Y vamos a estar reflexionando acerca de esto, porque si este es el objetivo principal del enemigo, tenemos que estar apercibidos de esto y saber cómo opera y cuál es su estrategia
para hacernos creer esta mentira. Vamos a analizar entonces cuáles son los objetivos, digamos, específicos de Satanás. Uno de estos es que no le interesa que nazcan más niños. Esa es una realidad. Cada niño que nace puede convertirse en una verdadera amenaza si recibe la gracia de Dios y se convierte en un miembro del reino celestial. ¿El que busca entonces? Él busca desanimar a todas las mujeres para cumplir su llamado divino. ¿Que cuál es? Lo hemos visto acá y lo hemos estudiado muchas veces, que es dar vida y nutrir la vida de muchas maneras, no solamente vida física, vida espiritual también. Y en muchos aspectos, en un hogar, la que imprime vida, la que imprime amor en la casa es la mujer. ¿Cómo está llevando a cabo estos objetivos principales, específicos que tiene Satanás? Sabemos que el aborto es una tarea que él tiene, el infanticidio, el homosexualismo, el odio entre hombres y mujeres, es un odio creciente, que nació en el feminismo en los años 60, también lo hemos estudiado acá. El libro nos nombra a Shulamit Firestone, la base de la opresión de la mujer está en la maternidad y en la crianza de los hijos. Es decir, la liberación femenina tenía como premisa principal liberarnos de la opresión de ser mamás. Eso es lo que identifica al feminismo como una opresión. Frente al extremismo islámico, sabemos que los gobernantes europeos son los que le dicen a las personas que las masacres son parte de vivir en una sociedad libre pensante. Y que el ser antirracistas y es como el centro, no importa si se mueren muchas personas de sus sociedades. Y al mismo tiempo bombardean los países del Medio Oriente. Es decir, sabemos que hay una clara determinación de Satanás contra la vida. Satanás tiene una agenda, esta es la verdad. Tenemos una sociedad que ve a los hijos como un objeto de consumo. Los homosexuales reclaman la adopción como un derecho. Y los heterosexuales planificamos para tener a los hijos en función de nuestra propia conveniencia. Es decir, hoy peleamos esta batalla porque la perdimos hace 30 años con la liberación femenina. La base de la opresión femenina es la maternidad y la crianza. Lo estábamos diciendo ahorita. Tan pronto las parejas comenzaron a considerar a los niños como criaturas, frutos de su propio arbitrio, que podían o no ser incluidos en sus planes en el hogar, ahí perdimos. ¿Sí? Es decir, veamos qué dice la Biblia, por ejemplo. Sabemos que el aborto es sobre todo una actitud del corazón, que dice yo primero mi carrera, primero mi reputación, primero mis planes financieros. Esta es la razón del corazón en el aborto. Vemos hoy que hay un racionamiento de vida a nivel mundial. ¿Cómo proveer para lo necesario? Son las preguntas que nos hacemos las mujeres antes de procrear. Mi cuerpo no tiene fuerzas, no tengo paciencia con los niños. Si tenemos más hijos, perderemos nuestro tiempo de pareja. Mis amigos pensaron que estaremos locos si tenemos más hijos. De hecho, ya piensan que tenemos demasiados. Esas son como las razones que hay en el corazón de muchas mujeres hoy en día para no tener hijos. Sabemos que el mundo dice, los niños son una carga. Pero la palabra de Dios dice, son la más grande bendición. Alguien que me ayude con el Salmo 127, del 3 al 5. El mundo nos dice, y alguien que liste Malaquías 2:15. El mundo dice, el propósito del matrimonio es hacerte feliz. Los niños son opcionales. Lo hemos analizado acá muchas veces. Mientras vayamos al matrimonio creyendo que el objetivo es hacernos felices, pues vamos a estar muy frustradas. ¿Ya encontraron la cita? Salmo 127, de 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos.
No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Se opone totalmente a lo que piensa el mundo, ¿no? Los niños son una carga. ¿Qué nos dice la Biblia? Que los niños son una bendición, que son la bendición más grande. ¿Y quién tiene Malaquías 2:15? ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia de cuál es el objetivo del matrimonio? Procrearse, dar vida, ¿no? Es el objetivo principal del matrimonio. Vamos a analizar 2 ejemplos de la Biblia para ver este rol de la mujer y para hacerle frente a esa mentira que nos dice Satanás al oído, y es que nosotras debemos decidir, somos quienes decidimos cuántos hijos tener. Vamos con Primera de Timoteo 5:14. Así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas. 5:14. Sí, 5:14. ¿Alguien tiene otra versión de Timoteo 5:14? Es que me tienes, por favor, me tienes. 5:14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces, ¿qué le manda hacer a las viudas jóvenes? A casarse y a criar hijos. ¿Por qué? Porque lo considera que es una forma de luchar, de tener su batalla con el pecado, ¿no? Vamos con el capítulo 2 de Primera de Timoteo, lo quisiera en esta nueva traducción viviente. El capítulo 2, el último versículo de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2:15. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Bueno, ¿a qué nos hará referencia, no? Nosotros sabemos que la salvación no es por obras. A que aquí está haciendo referencia a otro asunto. Y vamos a estudiar porque usa la misma figura gramatical que Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 4:16. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de quienes te oyen. Yo tengo una, pero de traducción al lenguaje actual, ¿sí? Timoteo, compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas. Sigue haciendo esto y no tú solo te salvarás a ti mismo, sino que también salvarás a los que te escuchen. Vuelve y usa la misma figura de salvación, pero obviamente no nos está hablando de una salvación divina, de una salvación eterna. Nos está hablando de Timoteo. Tenía una misión que era la predicación, era su propósito en la vida, el propósito que el Señor le había dado. Y que además de su genuina conversión, su llamado era a perseverar. Entonces, para proteger su propio ministerio, le manda a eso, ¿no? A perseverar. Es más como un tema ministerial. Y a la mujer, que tiene una misión de dar vida, ¿cierto? De muchas maneras. Lo que le está diciendo el versículo es que abrace su papel en vez de rechazarlo, como un fruto de su salvación. Es decir, así como a Timoteo lo había enviado a predicar y le dice que además de su genuina conversión y su llamado, lo invitaba, lo llamaba, lo exhortaba a perseverar.
es decir, a dar un fruto de su genuina conversión. Una evidencia que él era salvo era perseverar. De la misma manera las mujeres, una evidencia de nuestra salvación es criar hijos, o abrazar esta idea de dar vida, ¿sí? Porque es una misión que el Señor nos ha encomendado. Voy a leerles también una parte específica del libro. Este era el modelo de las viudas, ¿no? El que estábamos estudiando. Vamos a estudiar dos modelos, el de las viudas y el de María de Nazaret. María de Nazaret es otro ejemplo precioso de una mujer que demostró su fe con su disposición a tener un hijo. Aún así estaba muy por fuera de sus planes. Podríamos especular acerca de todos los argumentos que pudieron haber pasado por la mente de aquella jovencita después de que el ángel le anunciara que daría a luz un hijo. ¿Me ayudas a leer los argumentos que podría estar pensando, que especulamos que podría estar pensando María? Soy demasiado joven, no estoy preparada para tener un hijo. No voy a tener tiempo para estar con José y con mis amigos si me sujeto al ritmo de un bebé. Primero quisiera instalarme en mi nueva casa. ¿Qué van a pensar? Nadie va a entender. Todavía no tenemos los medios para sostener a un niño. José apenas acaba de iniciar su negocio. El bebé nacería justo durante el censo de César y ni siquiera estaría en mi casa. Son argumentos que podrían haber estado en su mente. Podrían, es decir, somos susceptibles como mujeres a pensar así. Sin embargo, no vemos indicio alguno en la palabra de que María haya manifestado reservas o dudas. Todo lo contrario, su respuesta fue sencilla. He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En realidad dijo, tú eres mi Señor, yo soy tu sierva, mi cuerpo te pertenece, estoy dispuesta a afrontar cualquier dificultad o incomodidad que eso signifique para mí. Lo único que me interesa es cumplir el propósito para el que tú me creaste. Con gozo me rindo a ti para que uses mi vida como tú quieras. No sabemos cuál es el objetivo que el Señor tiene, de qué manera, si vamos a dar vida de manera física, pero el caso es que esa es nuestra misión. Hemos analizado aquí muchas veces en el programa que también damos vida espiritual y de muchas maneras, ya sea cuando predicamos o cuando estamos ayudando a hermanas creyentes menores, conocemos que es nuestro deber. Siempre habrá una mujer más joven a quien podemos ayudar, que no debemos esperar a que se nos acerquen, que también debemos tener la iniciativa en esto y ser intencionales. Ella nos cuenta también... Esos son los hijos espirituales, ¿no? Exactamente. Esos son los hijos espirituales. Porque uno podría pensar, y si yo no puedo tener hijos, entonces simplemente no puedo dar evidencia de mi fe, de mi conversión. Todo lo contrario, la Biblia nos enseña repetidas veces que nuestra misión es dar vida de muchas maneras. Y cuando ubicamos cómo debería encontrar el Señor a las mujeres en su iglesia, hemos estudiado varias veces que es de esta manera, enseñando a otras mujeres más jóvenes a amar a sus hijos, amar a sus esposos y a criar a sus hijos. Hemos analizado precisamente que es algo que se debe aprender y es algo que debemos enseñar. Siempre habrá una mujer más joven a la quien podemos enseñar. Entonces, hay muchas maneras de dar vida. El punto es, ¿estamos dispuestas a cumplir la misión que el Señor tiene con nosotras? Ella también nos cita, vamos a estudiar, digamos, el último perfil o el último ejemplo, el último testimonio, y es precisamente el de la madre de Nancy. Ella dice, estoy tan agradecida por una madre que mostró la misma disposición frente al llamado de Dios para su vida, es decir, a la misma disposición de María. Siendo músico profesional en el momento de casarse, a los 19 años con Art de Moss, Nancy Sossom había pensado esperar al menos 5 años antes de tener hijos a fin de continuar su carrera como cantante. Sin embargo, Dios tenía otros planes. En los primeros 5 años de matrimonio, Él les dio 6 hijos. Al mismo tiempo, mi madre ayudó a mi padre a montar un negocio. 6 hijos más un negocio. Durante esos primeros años de matrimonio y crianza, y más tarde con un 7º hijo que llegó años después, ella siempre recibió con amor a cada hijo que Dios le dio.
Lo único que he escuchado siempre de sus labios es gratitud por la bendición de haber tenido hijos y de ser madre. María de Nazaret y mi madre son mujeres que ejemplifican lo que el Señor Jesús hizo al acoger a los niños, dedicarles tiempo y exhortar a sus seguidores a hacer lo mismo. Alguien que me ayude con Mateo 19 del 13 al 15. Porque precisamente por dónde debemos andar, sabemos que hay unas pisadas que debemos seguir y son las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál fue la actitud de él hacia el hecho de acoger a niños? ¿Dónde está? Mateo 19 del 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces ya sabemos cuáles fueron las pisadas del Señor Jesucristo, ¿no? En relación a los niños. La mentira que estudiamos hoy, nosotras decidimos cuántos hijos tener, es decir, tanto sea que podamos hacerlo, tengamos la disposición física para hacerlo, o simplemente que estemos pensando o planeando, bueno, yo solamente quiero tener un hijo, es suficiente para mí. ¿Y por qué no nos preguntamos más bien cuál es la voluntad del Señor? ¿Cierto? Vamos a enumerar las verdades que le hacen frente entonces a esta mentira, para repasarlo. Dios es el creador y el dador de la vida, es decir, sabemos que Satanás odia la vida y sabemos que el Señor Jesucristo vino a dar vida y a darla en abundancia, y que precisamente cada ser humano que nace representa una amenaza para el enemigo, porque puede ser objeto de la gracia del Señor y puede ser parte del reino, ¿cierto? Puede ser un militante del reino de los cielos. Cualquier cosa que impida o desaliente a las mujeres para cumplir con el llamado divino de ser dadoras y creadoras de vida promueve los planes de Satanás. Cualquier cosa que nos impida cumplir con el llamado divino de ser dadoras de vida. Si estamos pensando solamente en nuestros propios anhelos, en nuestra profesión, en nuestra situación financiera, en nuestros planes, pues seguramente eso siempre va a estar en otro plano. Yo les he contado acá pues también un poco mi testimonio personal, en el sentido que pude haber buscado hijos joven, porque me casé hace ya 9 años, pero no quería, porque pensaba precisamente lo que estamos estudiando hoy. Yo quiero hacer dinero, yo quiero dedicar tiempo a mi profesión y tener el lugar donde quiero vivir, los carros que quiero tener, los viajes que quiero hacer, y es bastante agotador. Quizás como en estos días estudiando el libro de Eclesiastés, veía que, bueno, no solamente he sido yo la que he experimentado lo difícil que puede ser cuando, no quiero decir con esto que ser salva sea un asunto traumático, pero sí es difícil en el sentido que te has visto esforzándote por tantas cosas, como dice Salomón, como tratando de atrapar el viento, para al final cuando te rescata el Señor darte cuenta que nada de eso tenía sentido, que todo eso era vanidad, que nada de eso llena, que todo eso era vanidad, como dice su palabra, es vano, es vacío, no llena. Y pasó el tiempo, un tiempo que no puedo recuperar, ¿sí? Y no sé cuál es el objetivo del Señor, si sea ese o no, que yo dé vida de forma física. Pero ya lo que me quedó claro, que había un tiempo donde quizás mi vientre hubiera sido saludable, esa inquietud siempre me va a quedar, siempre va a estar ahí. ¿Cuántas mujeres podrán verse atrapadas en esto, en esta mentira? Porque una vez más llegamos al mismo punto de reflexión, y es: la cultura está impactando la iglesia, todo lo contrario a lo que debería ser, la iglesia impactando la cultura. Cuando estudiábamos todos esos tiempos de avivamiento que ha tenido la iglesia en diferentes sociedades, siempre vemos cómo la cultura es la que es impactada por la iglesia, cómo la cultura termina haciendo sus leyes en relación a la Biblia, porque ha sido impactada por la iglesia, cómo
muchas cosas de las costumbres en países que han tenido estas épocas de gran avivamiento, cómo la cultura fue marcada y cómo muchas costumbres se hicieron porque así lo hacían los puritanos, ¿sí? El punto es que reflexionemos en esto, en qué mentiras estamos comprando acerca de esto, acerca de, ya sea que pasó el tiempo, ya no voy a ser madre, o ya fui mamá, mis hijos ya están grandes, ya se fueron y quiero disfrutar mi vida y no tengo la actitud de dar vida en mi iglesia, por ejemplo, de acercarme a una mujer menor para asesorarla, para enseñarla a amar a sus hijos y a amar a su esposo. Ya sea que yo en estos momentos esté casada y no quiera tenerlos, o que me siento muy cargada con los hijos que tengo, o que estoy soltera y no está entre mis planes. Cualquiera que sea la situación, tenemos que preguntarnos y reflexionar en nuestro corazón. ¿Estoy creyendo una mentira de Satanás en relación a que yo soy quien decide cuántos hijos tener? ¿Yo misma estoy siendo impactada por la cultura o yo estoy impactando a la cultura con mi manera de vivir? Bueno, hermanas, entonces, si alguna tiene algún aporte. Pues yo tengo dos dudas. La primera es que se mencionaba que habían hijos físicos y unos hijos espirituales. Tengo en mi mente que se tiene un concepto de que a cierta edad se pueden tener hijos físicos, o sea, es un poco triste que un adolescente ya tenga un hijo. Entonces sí sabemos que aproximadamente hay una edad para tener hijos físicos. Sucede lo mismo con los hijos espirituales. Puedo decir que hay cierto momento en que ya puedo pensar en quizás mentorear o acompañar a una mujer más joven. Esa es la primera. La segunda es... bueno, la segunda pregunta es más referida a cuando decías ahorita, acabaste de decirlo, una mentira o más que la mentira es el deseo de tener yo esa potestad de decir cuántos hijos voy a tener. ¿Eso quiere decir que una mujer creyente que planifica está pecando? De preguntas de bastante... Bueno, la segunda sobre todo, ¿no? Bueno, la primera... Lo hemos venido hablando, ¿no? En cualquier momento, no hay una época, en cualquier momento siempre va a haber una persona menor que nosotras a las que vamos a poder aconsejar. Sí. Podemos encontrar gente adolescente madura espiritualmente, ¿no? Dependiendo de la madurez espiritual que tenga la creyente, ¿no? Porque pues podemos llegar a la iglesia muchos años, pero la madurez es de acuerdo al juicio que tenemos también en las cosas del Señor, ¿no? Bueno, y la otra pregunta es, tiene mucha atención porque es causa de muchos debates hoy en la iglesia misma, ¿no? Hay posturas que dicen que efectivamente es pecado cualquier tipo de anticonceptivo, pero también hay posturas que dicen dependiendo del anticonceptivo. Es decir, si el anticonceptivo es abortivo, pues obviamente que es pecado. Yo me animaría a que en el próximo programa estudiemos y profundicemos las dos posturas. Bueno, la primera sí, pues dependiendo sí lo que dice la hermana, la madurez espiritual, ¿no? Pero puede que yo esté iniciando en este caminar creyente, en este caminar de la iglesia, pero yo esté siendo fuente de motivación a otros. Entonces, de alguna forma estoy mentorando a alguien, a otra persona. Puede que no sea la más... docta espiritualmente, pero puede estar ayudando, y nomás con el hecho de estar ayudando, empujando a la otra persona, pues ahí está cumpliendo con un... Es que a medida que vamos aprendiendo podemos ir enseñando, pienso yo, ¿no? A medida que vamos aprendiendo espiritualmente las cosas de Dios, podemos ir enseñando a las que vienen después de nosotros. Sí, es cierto, no se necesita un estándar espiritual para poder dirigir a otra persona, ¿no? Y la segunda pregunta, bueno, todo esto es como tan particular. Conozco niñas desde muy pequeñas que están planificando, pero no es porque no quieran tener hijos, sino porque tienen problemas físicos.
Entonces, específicamente... Sí, claro, específicamente bueno. Pero hay que dejar claros todos los puntos, ¿no? Porque pues no falta el que puede estar pensando que la planificación puede ser pecado porque está claro. No, mi médico me lo recetó y puede ser una de las excusas para poder entrar en ese debate. Pero realmente yo pienso que es algún tema particular. Si yo tengo problemas físicos para tener hijos y yo he intentado procrear, pero no ha sido posible, pues ahí hay planificación. De hecho, cuando hay riesgos físicos. Cuando hay riesgos de la vida de la mamá. Sí, y eso ya lo tenemos claro. De hecho, hay algunos testimonios en donde algunas mujeres han tenido que planificar para cuidar su salud, digámoslo así. Entonces, pues pienso yo que no es pecado, porque está cuidando su salud. Ahora, ¿ha querido tener hijos? Sí, los ha querido tener. ¿No ha podido? Eso es otra voz. Pero pues lo tiene que hacer. Por eso, si yo digo este ejemplo, estoy diciendo que es muy particular el caso de cada una. Ahora, cuando una mujer planifica, pero lo hace simplemente con la idea de no tener hijos, ahí sí ya hay una condición diferente, y es que una mujer está negándose la posibilidad de tener hijos. Al negarse la posibilidad de tener hijos, si yo, digámoslo así, voy a decir un ejemplo, me acabo de casar y ya estoy planificando, pues digamos que yo podría de alguna forma tener un tiempo en pareja para poder solidificar la relación y luego ahí sí tener hijos, ¿cierto? No pienso que sea pecado, no creo, porque mi idea no es no tener hijos, es simplemente por ahora no voy a tenerlos hasta que yo como que cuadre, tenga casa, carro y beca, entonces ahí sí. Claro, eso también es un motivo particular para poder pecar, ¿no? Todo se presta para mal, pero también todo puede servir para bien. La planificación no es siempre pecado, el pecado es más la intención, no, la intención del corazón más que la planificación en sí. Si yo yo soy creyente, y en este caso es lo que debemos pensar, si somos creyentes, asistimos a una iglesia cristiana, creemos y confesamos la fe en Jesucristo y estamos simplemente negándonos la posibilidad de tener hijos, eso sí es de evaluar, eso sí es de revisar. ¿Por qué? A menos que yo tenga problemas físicos, pues eso es otra voz, pero considero, pero no podemos hablar de un tema particular, de un tema personal, pero sí podemos analizar a la luz de las escrituras qué es lo que dice acerca del tema. Yo tengo una pregunta, ahora que tenemos una médico aquí en la reunión. Quisiera que Arlene nos dijera si utilizar esos medicamentos anticonceptivos pueden causar no sé, a largo plazo alguna afectación en la mujer. ¿Esterilidad quieres decir? No sé, no, me lo diga la médica. Pues lo primero que hay que considerar es que hay diferentes tipos de métodos de planificar, ¿cierto? Tenemos unos métodos que son hormonales, que me imagino son a los que tú te refieres. Como estos métodos hormonales afectan de cierta manera el equilibrio hormonal del cuerpo, por decirlo así, sí hay efectos secundarios que son conocidos, que están descritos y que hacen incluso que cierto tipo de método de planificación estén contraindicados o se usen con mucha precaución en algunas mujeres. Sabemos que cuando se lleva mucho tiempo planificando con métodos hormonales, se espera que haya un periodo más largo, digamos, para que haya un embarazo al suspenderlo. También sabemos que nos hace propensas a tener, por ejemplo, eventos trombóticos. Entonces, cuando las mujeres tienen antecedentes de enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, puede estar contraindicado el uso de estos métodos de planificación porque pueden ser más susceptibles a tener trombosis venosas profundas, por ejemplo, que pueden ser muy graves y poner en riesgo la vida de los pacientes.
Lo que ha venido pasando es que con el tiempo han tratado de lograr las menores dosis posibles, sacan moléculas nuevas, buscando que sean lo más inocuas posibles, pero se sabe que todos los medicamentos tienen efectos no deseados y que en algunas personas en particular pueden implicar un aumento del riesgo de eventos que pueden ser incluso catastróficos para algunas mujeres. Entonces sí, dependiendo del método de planificación pueden haber consecuencias que pueden ser graves para la salud y por eso pues cada caso se debe estudiar de manera particular, dependiendo de la edad, los antecedentes médicos y cuál es el deseo de fertilidad de la persona a mediano y a largo plazo. Bueno, y para concluir con la pregunta de Marcela, el pastor nos ayuda por el chat y nos dice que definitivamente no es pecado planificar que una pareja cristiana lo haga, a menos que nunca quiera tener hijos. Ese es el punto, ¿no? Entonces creo... Exacto, es más la intención. Entonces creo que queda claro, ¿no? Sí, queda claro. Bueno, aquí hay unas preguntas para reflexionar. La primera, ¿de qué forma influyó la cosmovisión del mundo tu perspectiva de los hijos y de la maternidad? La segunda, ¿con frecuencia ves a los niños como una inconveniencia o los ves como una bendición o como una encomienda? ¿De qué manera se ve esto en tu día a día? Si eres soltera o esposa sin hijos aún, ¿tienes deseos de ser madre algún día? ¿Sí o no? ¿Por qué? Cuarto, ¿qué cosas o ambiciones personales están compitiendo con tu llamado de madre? Quinto, ¿en cuáles áreas crees que tienes que conformar tu maternidad a la palabra de Dios? ¿Qué cambios podrías hacer para responder adecuadamente al llamado de Dios? Y sexto, ¿cómo estás obedeciendo la gran comisión de discipular activamente a tus hijos? Ok. Entonces, en cuanto a la planificación, no es pecado. La Biblia no condena este asunto. El punto no es la acción, sino la motivación correcta, ¿no? Vamos al chat de la emisora. La hermana Gloria nos dice: hermanas, en el asunto de dar vida espiritual, es decir, de enseñar a que las ancianas enseñen a las más jóvenes a criar hijos y amar a sus esposos. Ella nos dice: hermanas, como creyentes debemos ayudar y aconsejar a nuestras hermanas en la crianza de sus hijos, pero asimismo las hermanas más jóvenes deben estar dispuestas a escuchar y atender los consejos, porque es un asunto bastante complicado. También nos dice en la segunda pregunta que hace Marcelita que cada caso es diferente. Y la hermana Diana, gracias por acompañarnos, nos dice: las mujeres hoy en día se enfrentan a la presión social de no tener demasiados hijos, pues la sociedad se asombra o aterra de que una mujer quiera tener más de 2, y cada vez se normaliza más que las parejas elijan no tener hijos. El Señor nos perdone por ser negligentes en la procreación. Y la hermana Ana nos pregunta desde el chat: si una mujer decide no casarse porque no desea tener hijos, ¿peca? Ya sabemos todas lo que acabamos de reflexionar y que efectivamente sí, así es, porque es una misión clara que la Biblia nos da como mujeres. Entonces, bueno, oremos, hermanas, para cerrar el programa. Bueno, gracias, Señor, por este tiempo en que podemos hacer un alto en nuestras agendas y reflexionar sobre todas estas mentiras que el diablo nos invita a creer. Ayúdanos, Señor, abre nuestro corazón, ilumínanos para ver el pecado que abrazamos, las motivaciones incorrectas y de qué manera te ofendemos, de qué manera nosotras mismas levantamos altares a nuestros ídolos y te ofendemos cuando hemos sido llamadas a hacer un culto racional con nuestras vidas. Te ruego, Señor, por cada una de las hermanas que están presentes, por las que nos acompañan desde la emisora. Señor, ilumina su camino, ilumina su corazón y muéstrales cuál es la batalla que enfrentan en este asunto. Ayúdanos en todo esto, Señor. Sabemos que sin ti nada podemos. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.